Ya, entonces, bueno, como le decía, voy a grabarla para después compartirse. Así que vamos a hacer la pauta. Bien, entonces el primer ejercicio era el que vemos acá, ¿cierto? Que es un problema de aplicación de la parábola, ¿sí? Entonces, nos dan una serie de información, entonces se quiere descongestionar el tránsito en una ciudad, se tiene un puente de forma parabólica, 90 metros de alto, 60 metros de base, como se muestra en la figura, y nos piden determinar la ecuación de la parábola y después la longitud del segmento AB. Entonces, lo primero es recordar, ¿cierto?, cuál es la ecuación, la forma general que tiene la ecuación de la parábola. Como la parábola acá la vemos, ¿cierto?, que es de esta naturaleza, ¿cierto? Es cóncava hacia abajo. Entonces, la ecuación de la parábola tiene que tener la siguiente forma: x menos h cuadrado igual a menos 4p y menos k, o también podrían haberla hecho como x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Cualquiera de las dos diferencias, no hay ninguna diferencia. Al final el p le daba con el signo contrario, pero al encontrar la ecuación de la parábola como tal, llegamos al mismo resultado. Vamos a verificar ambos, ¿ya? Ok, entonces tenemos que emplear la información que me da el problema para poder encontrar dicha parábola. Entonces, ¿qué información tenemos? ¿O qué información nosotros podemos utilizar? ¿Cierto? Si nosotros establecemos justamente aquí en el centro nuestro eje cartesiano, en el eje X y acá el eje Y, podemos ubicar el vértice de la parábola. ¿En qué punto? En el punto, justamente como la parábola tiene 90 metros de alto, la podemos ubicar en el punto 0,90. Entonces, esa información la podemos utilizar para poder encontrar nuestras ecuaciones. Entonces, tenemos por un lado que el vértice, que es h, k, vale 0,9. Y por otro lado, ¿cierto? Yo tengo, ¿qué otra información? Que la base, no está acá, la base tiene 60 metros de ancho. Entonces, como yo estoy justamente considerando el eje acá en la zona, el eje Y que pasa justamente por el vértice, el ancho se divide a la mitad. Acá voy a tener 30, acá voy a tener 30. Por lo tanto, yo puedo ocupar este punto, que está ubicado en qué coordenada, 30,0. O podría haber ocupado el otro, que es menos 30,0. Cualquiera de los dos sirve. Entonces, con esos puntos yo ya puedo establecer el valor de la ecuación para poder calcular el valor de P. ¿Sí? Reemplazo entonces. ¿Cuánto vale X? X vale, acá tengo el valor de X, acá tengo el valor de Y. X vale 30 menos 0 al cuadrado igual a menos 4P. ¿Y cuánto vale 0? ¿Cuánto vale K? 90. Esa es la información que nos está entregando el problema. Hacemos los cálculos respectivos. 30 al cuadrado, 900. Y acá me va a quedar 9 por 4, 36 P.
Entonces el 36 pasa dividiendo y 900 dividido por 36 me da 5 medios. 90, 360. Gracias. Y si hacemos lo mismo en el otro lado, va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Quedaría 30 menos 0 al cuadrado igual a 4p, 0 menos 90, y nos quedaría lo mismo, ¿cierto? 900 igual a 4p, perdón, 900 igual a 360, pero negativo en este caso, ¿cierto? Entonces nos quedaría en este caso p que vale menos 5 medios. Entonces obtenemos exactamente el mismo resultado, pero con signo contrario. Pero eso es obvio porque nosotros acá partimos con signo negativo, tuvimos resultado positivo, acá partimos con signo positivo, tuvimos resultado negativo. No hay diferencia en ello, ¿cierto? ¿No? Y con eso nosotros ya podemos encontrar la ecuación de la parábola. ¿Cuál es la ecuación de la parábola entonces? Vamos a desconfigurar esta cosa. La ecuación de la parábola, ¿cuál va a ser? Sería x menos 0 igual a menos 4 por p y menos 90. Que si hacen los cálculos respectivos, se atontó esta cosa. Atontó esta cosa. Am, pucha, creo que no va a funcionar hacerlo como quería. Ahora sí, perdón. Entonces, si hacemos los cálculos, entonces nos dijimos que nos va a quedar 30 menos 0 al cuadrado igual a menos 4 por 5 medios y menos 90. Y si hacemos los cálculos, me va a quedar prácticamente 900. No, perdón, ¿por qué puse 30? Era x, ¿cierto? Entonces me va a quedar x al cuadrado igual a menos 10 y menos 90. Y si lo hago en el otro lado, que había obtenido acá p igual a menos 5 medios, ¿qué nos va a quedar? X menos 0 al cuadrado igual a 4 por menos 5 medios y menos 90. Entonces, haciendo los cálculos, llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, no hay diferencia entre ocupar uno u otra técnica. ¿Ya? Y por tanto, ahí tenemos la letra A, que sería la ecuación de la parábola. Teniendo la ecuación de la parábola, voy a seguir ahora en esta otra. Tenemos la ecuación de la parábola, x cuadrado igual a menos 10 y menos 90. Tenemos que encontrar qué cosa entonces, la altura. Tenemos que encontrar, si tenemos la altura de 50, tenemos que encontrar el ancho del puente.
Entonces, si tenemos el puente acá, ¿cierto? Y tenemos que la altura vale 50. ¿Cuál es el otro punto para encontrar acá? ¿Cierto? Acá tenemos la altura de 50. ¿Cuánto vale esta coordenada? No la conocemos, entonces queda X. Entonces me va a quedar X,50. Y ese valor lo reemplazo aquí, ¿cierto? Entonces me va a quedar X al cuadrado igual a menos 10, 50 menos 90. Acá me queda menos 40 por 10 me queda 400. Y si le tomo la raíz cuadrada de eso, ahí tengo cuánto vale la distancia. Ahí tengo la distancia desde aquí hasta acá, pero todavía me falta esta. Entonces, por 2. Entonces, la distancia del segmento AB sería 2 veces 20, es decir, 40 metros. Esa es la 1. Esa es la B de la 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí está, ahí, para que terminen de copiar. Bien, nos dan una ecuación y nos piden determinar qué cónica es y todos los elementos respectivos. Entonces, lo que debemos hacer es agrupar la X en un lado y hacer completación de cuadrado. Entonces, acá me doy cuenta que la X al cuadrado está multiplicada por 12, la Y al cuadrado está multiplicada por 8. También voy a sacarlo como factor común, esos números para afuera, para que dentro del paréntesis complete el cuadrado. Entonces me va a quedar 2x cuadrado menos 36x más 8y cuadrado más 80y más 179 igual 0. Saco factor común, 12, acá me va a quedar 4, ¿cierto? 3, gracias. Ah, acá este era 80. Entonces saco ahora factor común 8, me va a quedar y al cuadrado más 10y más 179, ¿cierto? Y ahora completo cuadrado adentro de los paréntesis. Entonces, completando cuadrado, x cuadrado menos 3x, vamos a hacerlo con otro color acá, sería más 3 medios al cuadrado menos 3 medios al cuadrado, ¿cierto? Y acá sería más 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado.
¿Todo de acuerdo? Ya, hace la completación de cuadrado, entonces tengo 12 completo cuadrado acá, me va a quedar x menos 3 medios al cuadrado. Ahora me va a quedar este, ¿cierto? Sería menos 12 por 9 partido por 4, que es el cuadrado de este, ¿cierto? Es que el 12 multiplica todos los términos, ¿cierto? Entonces el 12 multiplica este y además multiplica este. Entonces multiplica ese y al otro, porque este es mi negativo. ¿Sí? Más 8. Acá completo cuadrado los primeros tres términos. ¿Cuánto me queda? Y más 5 al cuadrado menos 8 por 25. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿ahora qué me falta? Los números, los agrupo, los sumo los restos, ¿cierto? Y los tiro para el otro lado. ¿Cuánto me va a quedar? 12. X menos 3 medios al cuadrado más 8 y más 5 al cuadrado igual 48. Entonces, bueno, ya me doy, más o menos ya me doy cuenta de que esta es la ecuación de una elipse, porque tengo la x al cuadrado, tengo la y al cuadrado, están ambos sumando. Entonces, esto es una elipse. Entonces, la ecuación de la elipse tiene que estar igualada a 1. Ese 48 pasa dividiendo. Entonces, si divido por 48, me va a quedar 12 x menos 3 medios al cuadrado sobre 48 más 8 y más 5 sobre 48, esto está al cuadrado, igual a 1. Se simplifican los términos respectivos. No sé cuánto, porque la ecuación necesita que no haya ningún, acá debe haber uno, ¿cierto? Y acá debe haber uno. Entonces simplifico los términos o los divido, como ustedes lo quieran ver. Acá me va a quedar 4 y acá me va a quedar 6. Entonces acá ya tengo la ecuación de la elipse. De ahí ya tengo que entrar a aplicar la fórmula con todos los elementos que esta tiene. Entonces el vértice rápidamente lo obtengo, ¿cierto? Que es h, k. Lo obtengo porque h, ¿cuánto vale? 3 medios, ¿cuánto vale k? Menos 5. Además, también puedo darme cuenta de que la elipse se abre de manera vertical u horizontal. Se abre en este caso de manera vertical, porque el, el número más grande entre el 4 y el 6 es el 6 y acompaña la i. Entonces eso me está indicando de que se abre de manera vertical. La elipse tiene esta forma. En este caso sería a, sería 6. Entonces, ¿cuánto vale a? Vale raíz de 6. ¿Cuánto vale b? 2. ¿Cuánto vale c? 6 menos 4. 6 menos 4. No, raíz de 2.
¿cierto? Porque ¿cuál es la fórmula? Es C cuadrado es igual a C cuadrado menos B. ¿Cierto? C cuadrado igual a Lo tengo acá, sería 6 menos 4, entonces C vale justamente raíz de 2. El foco, o uno de los focos, o pueden hacerse ambos al mismo tiempo en realidad. ¿Cuánto vale el foco? ¿Cuánto vale el foco? El foco vale, si nos estamos dando cuenta acá cómo está la forma de la elipse, ¿cierto? Que la tenemos ahí, vamos a dejarla un poco más grande, ¿cierto? Acá tenemos el, el centro, y por acá tenemos el foco uno y por acá tenemos el foco 2. Entonces, en la variable X no se mueve, en la variable Y es donde se mueve. Entonces, el foco va a ser H, K más C. Y también va a ser menos C, porque es una para arriba y otra para abajo. Por lo tanto, el foco va a ser 3 medios, menos 5 más y menos raíz de 2. ¿Sí o no? Ahí yo hice los dos focos al mismo tiempo. Acá este era, perdón, le coloqué B, este era un C. ¿Cuánto vale el vértice? Los vértices están acá, ¿cierto? Vértice uno, vértice 2. Sería H, K, más menos A. Y por tanto, en este caso sería 3 medios, menos 5 más menos raíz de 6. ¿Cierto? ¿Qué más falta? Excentricidad. ¿Cuál es la fórmula de la excentricidad? sobre C sobre A. A. ¿Cuánto vale C? Raíz de 2. ¿Cuánto vale A? Raíz de 6. Pum, ahí ya está. Listo. Bueno, está resolvido. Claro, ahí puede ser. Pero esa ya es. ¿Qué más falta? Lado recto. ¿Y cuánto es el lado recto? 2 Sí. B sobre A. Sobre el cuadrado. 2B al cuadrado sobre A. Y por tanto, si reemplazo, sería B vale 2 al cuadrado 4 por 2 son 8 sobre A que vale raíz de 6. Y la gráfica, uno tendría que hacer un eje para que más o menos esto tenga todo sentido. Ubico los puntos, pero los puntos más o menos están por acá. Entonces, hace el dibujo, algo así. Con eso está más que suficiente. No, no hay que ¿Dudas? O sea, no, porque el vértice más alto menos sería menos 5 más raíz de 6. Y si menos usted lo hace con la calculadora, sigue dando negativo. Entonces no alcanza a pasar al eje X. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
Sí, la número 3 había que ir completando. Entonces aquí solamente había que darse cuenta de qué cosa es la operación que estaba en el lado izquierdo para poder escribirla y en el otro lado entender qué es lo que era para poder aplicarla como te decía. Entonces nos damos cuenta de qué cosa. Que por ejemplo acá tengo a b, ¿qué es lo que cambió? Eso que estaba uno partido por, ahora quedó así. Definición de la división. No, no, porque el inverso multiplicativo te dice que si tú multiplicas un número por su inverso te da uno. Y darlo vuelta no necesariamente, o sea, no es lo mismo. Me explico, ¿no? Pues si tú tienes un número X y lo multiplicas por su inverso, te da uno. Esa es la definición de inverso. Pero que tú lo des vuelta no es un inverso. O sea, pasar de aquí, no es aplicarle el inverso. ¿Se entiende? Pero hacia el otro lado. ¿No? Es lo mismo. Si paso de aquí, sigue siendo definición de división. Porque el inverso es que al multiplicarlo con, te da el neutro. Entonces, después tenemos que darnos cuenta, ¿qué pasó de aquí a acá? Entonces, ¿qué es lo que fue lo que pasó? Viendo, este término multiplicó el primero y después multiplicó el segundo. ¿Cierto? Acá está el primero, acá está el segundo y el mismo término que se repite. Por tanto, hay propiedad distributiva. Después, ¿qué es lo que se hizo? No sé si se alcanza, bueno, vamos a hacerle un mayor suma en realidad. Entonces, ¿qué pasó ahora de aquí a acá? Lo único que pasó fue que el AB que estaba elevado a la menos una, el menos una pasó a cada uno de los términos. Claro. Entonces acá básicamente tenemos propiedad de las potencias. ¿Sí? Porque el menos uno pasó a cada uno de los términos. Acá y acá. Entonces, propiedades de las potencias. O sea, acá esto estaba en blanco, ¿cierto? Esto es lo que no teníamos. Y te decía que de aquí lo que se aplica es la propiedad conmutativa. Entonces, ¿cómo yo conmuto? Porque cuando ustedes hacen demostraciones, tienen que saber a dónde quieren llegar. O sea, lo que ustedes quieren llegar, se lo dice el ejercicio. Ustedes quieren llegar desde aquí, quieren llegar a esto. Entonces, si uno hace las operaciones, sabe que eventualmente va a tener que simplificar los términos, ¿cierto? Ya estamos acá. Y me dice conmuta. ¿Qué significa que algo conmute? Eso es, po. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió esta con esta, se cambiaron de lado. ¿Por qué esas y no otras? Porque después me dice que yo tengo que asociar, ¿cierto? Asocio. ¿Qué cosa asocio? Muevo los paréntesis. Entonces junto los paréntesis acá y junto los paréntesis acá. ¿Cierto? Antes estaban acá, pero ahora yo los muevo para dejar las A juntas. Y acá las muevo para dejar las B juntas. Por eso me importaba aquí que quede el B junto al A, para que las pueda juntar después. Y así, acá al final,
¿cierto? Porque A por A a la menos 1 es su inverso. B por B a la menos 1 es su inverso multiplicativo. Todo número multiplicado por 1, neutro multiplicativo. Y B a la menos 1 es lo mismo que 1 partido por B, definición de la división. A a la menos 1 es 1 partido por A, definición de la división. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios no son muy difíciles, pero requiere saber hartos nombres y pensar de repente a pasos mucho más pequeños de lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a hacer muchas operaciones muy rápido. Llegar, pasar para el otro lado y la multiplicación, la división, hacerlas casi todas en la mente y escribir rápidamente el resultado. Cuando uno hace demostraciones, tiene que pensar paso por paso, por paso, por paso. Casi como, por ejemplo, cuando yo les digo, ¿cuánto es 2 más 3? Automáticamente uno dice 5. Uno tendría que pensar, 3 es 1 más 1 más 1. 2 es 1 más 1. Entonces, 3 más 2 es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y eso me da 5. Algo así lo que tienen que pensar cuando estén demostrando. Pues. No, sí, toda una cadena, pues, por eso son puros signos iguales. Bien, siguiente ejercicio es una inecuación racional. Entonces, cuando uno se enfrenta a una inecuación, tiene que dejar uno de los dos lados cualquiera igual a cero. Entonces, ¿cómo lo deja igual a cero? Vamos a dejar 3x más 2 sobre x menos 4. Y este lo voy a pasar hacia el otro lado, pero restando. No puedo pasarlo multiplicando porque en el denominador tengo una x. Entonces, si yo pasara, por ejemplo, este multiplicando, es decir, esto me va a quedar por x menos 2 mayor o igual que 0, eso estaría completamente equivocado. No puedo pasar una x multiplicando al otro lado porque como yo no sé si esa x es positiva o negativa, no sé si este signo cambia o no cambia. Por tanto, no puedo pasar multiplicando nunca. La forma de pasar al otro lado es no con una multiplicación, sino que con una resta o suma. ¿Sí? Hago resta de fracciones, que es lo mismo que decir multiplicación cruzada, ¿cierto? Reduzco los términos semejantes que pueda reducir acá, ¿cierto? Entonces multiplico término a término, me va a quedar 3x cuadrado menos 6x más 2x menos 4 menos x más 4, ¿cierto? Porque menos afecta a este y afecta a este. Y el de abajo lo dejo tal cual porque el objetivo que yo estoy buscando es tener la expresión factorizada. Y abajo ya está factorizada, podría multiplicarlo, pero no, te puedo tener que volver para atrás, no tiene sentido. Arriba, reducción de términos semejantes, ¿cuánto me va a quedar? 3x cuadrado, ese se mantiene.
El 4 con el 4 se simplifican. Acá me va a quedar 6 negativo más 2 menos 1, 5x negativo. Y abajo queda tal cual. Arriba, seguimos, nuestro objetivo ¿a dónde? ¿Cuál es? Factorizar. Entonces sacamos factor común. Factor común. Y ahora que ya tengo toda la expresión factorizada, tanto en el numerador como en el denominador, busco los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son súper fáciles, porque como está la expresión factorizada es súper fácil de visualizarlo. Los puntos críticos van a ser el 0, van a ser, la cosa con el 0, ¿cierto? ¿De acá cuál saco? 5 tercios. De acá, el 4 y el 2. Por lo tanto, mi tabla de signos, ¿cuál va a ser? El menos infinito hasta el punto crítico más pequeño, del 0 al siguiente punto crítico más pequeño, del siguiente hasta el siguiente, al siguiente, al siguiente. Y si no hay más, al infinito. Y ahora tengo que analizar los signos de esta expresión. Entonces me busco algún valor que esté entre el menos infinito y el 0. Menos 10. Entonces me va a quedar, miren acá, 10 por menos 30 menos 5, ¿cierto? Acá me va a quedar menos 14 y acá me va a quedar menos 12. Menos con menos, más. Menos con menos, más. Más con más, repiten lo mismo en cada uno de los intervalos, ¿cierto? Como son ceros simples, puedo hacer esa alternancia. ¿Cuál es la solución entonces? ¿No? Acá. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuáles son los intervalos que yo estoy buscando? Como mi expresión aquí es mayor o igual que 0, estoy interesado en los signos que son positivos. Entonces estoy interesado en ese y en ese. Y además, tengo que evaluar cada uno de los puntos críticos, a ver si también son parte de la solución o no. En este caso, el 0 es parte de la solución. Sí, porque si yo reemplazo aquí por 0, me va a quedar 0, 0 multiplicado por lo que sea va a ser 0. Y abajo me va a quedar menos 4, menos 2, entonces el resultado va a ser 0. ¿Y 0 es mayor o igual que 0? Sí, entonces el 0 es parte de mi solución. Por tanto, aquí lo cierro. El 5 tercios es parte de mi solución también, porque lo reemplazo aquí y me va a dar 0. Entonces 0 por algo me va a dar 0, abajo me va a dar distinto de 0, es parte de mi solución también, lo cierro. ¿El 4 es parte de mi solución? No, porque si yo lo reemplazo aquí, me va a dar 0 abajo. Y algo dividido por 0
no está definido, por tanto no puede ser parte de mi solución. Claro, y el 2 tampoco, ahí tampoco. Entonces, la solución al final, ¿cuál va a ser? Eh, Dudas. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, sí, que esa pauta está, tiene que, es la parte, la versión 1.0. Eh, ahora de hecho, está la pauta actualizada. Esa es la pauta actualizada. Esa es la versión 1.0. Eh, como su profesora todavía no está. eh, por eso estoy acá. Eh, ahí ella la va a actualizar cuando corresponda. Ahí le pregunten a ella. ¿Alguna otra duda? Voy a la mitad, así que la próxima clase las traigo. ¿Cuándo es la próxima clase? Sí, el miércoles. El miércoles las traigo, sin falta. Voy a mitad de camino, así que Perdónenla. no sé. No, ahí no tengo idea. Ya, continuamos. En la clase anterior. No, estamos. Queda media hora. Nociones de pérdida. Sí, pues, obvio, obvio. Gracias, tenía, de que clase. Lo más probable. O sea, yo no lo sé, pero es lo más probable. Ya, resolver inecuaciones con valor absoluto en general es bastante sencillo porque requiere solamente fórmulas. Con esas dos fórmulas pasan de un problema de inecuaciones con valor absoluto a un problema de inecuaciones sin valor absoluto. Entonces se vuelve al problema que ya fue evaluado. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Son solamente esas dos.
Con eso están completamente habilitados para poder resolver cualquier inecuación con valor absoluto. La fórmula ahí yo se la acabo de escribir con el símbolo de desigualdad no estricta, ¿cierto? Está con un signo igual. Si ustedes le sacan el signo igual, funciona exactamente lo mismo. Es decir, ustedes podrían tener eso y funciona ahí y funciona ahí. O podrían tener eso y funciona ahí y funciona ahí. ¿Ok? ¿Modo de diferencia? Porque la igualdad solamente se da en un punto. Entonces, con el valor absoluto no, no afecta. Mejor para uno, ¿cierto? Menos fórmulas que aprender y recordar. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Veámoslo en un ejemplo. Partamos con algo bien sencillo. X más 3, no sé, menor o igual que 5. ¿Cómo se resuelve entonces esta inecuación con valor absoluto? Lo que tengo que percatarme yo, ¿dónde tengo el valor absoluto? Y en función del valor absoluto, ¿cuál es el símbolo que está representando? Entonces, en este caso estoy justamente en la primera situación. Ok, si estoy entonces en la primera situación, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que esto va a ser exactamente lo mismo que menos 5, ¿cierto? Menos 5 menor o igual que x más 3 menor o igual que 5. Entonces, tenía un problema original que era con inecuaciones de valor absoluto y ahora tengo un problema que no tiene valor absoluto. Y eso yo ya lo sé resolver. ¿Qué pasa? Esto, que tiene dos desigualdades al mismo tiempo, uno lo nota de esa manera solamente para no escribir que es lo mismo que decir menos 5 menor o igual que x más 3 y al mismo tiempo x más 3 menor o igual que 5. Entonces son dos inecuaciones por separado que como ya funcionan, yo las puedo hacer al mismo tiempo. Me conviene hacerlo al mismo tiempo porque en realidad es bastante más sencillo. Miren, si esto fuera acá, miren lo que está en rojo, ¿qué hacen? El 3 está sumando, pasa restando. El 3 está sumando, pasa restando. Aquí el 3 está sumando. ¿A dónde pasa? A ambos lados. Entonces me va a quedar menos 5 más 3, perdón, menos 3, menor o igual que x, menor o igual que 5 menos 3. Y resuelvo, y ahí ya está resuelta la inecuación. ¿Cuál es el intervalo de solución? Si lo quiero escribir como intervalo, del menos 8 hasta el... Podrían, si quieren ustedes, resolverla cada una por separada y van a llegar a exactamente la misma solución, intersectando después cada uno de los conjuntos soluciones. ¿Ok? Ya. Veamos entonces un ejemplo ahora con el otro caso. Pero la lógica es más o menos la misma. Se van a dar cuenta que en realidad pasamos de un problema que tiene valor absoluto a un problema sin valor absoluto que ya sabemos cómo resolverlo. Entonces, súper bien.
Ahí. Entonces ustedes a ver cómo separan esa inecuación de valor absoluto para que quede sin valor absoluto. ¿Cómo la separan? Ah, sí. No, porque la fórmula te indica que todo lo que está dentro del valor absoluto queda tal cual. Entonces tú copias lo que está dentro, independiente de la forma que tenga dentro, si tienen números, si tienen letras, sumando, restando. Ves que todo lo que está dentro del valor absoluto y aplique la fórmula. ¿No? Ves que lo que está dentro del valor absoluto y aplique la fórmula. Como, tal cual como dice la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice que lo que está dentro del valor absoluto va a ser mayor que el otro, o que el inverso va a ser mayor que el otro. Entonces me está diciendo qué cosa, que lo que está dentro del valor absoluto, tal cual, va a ser mayor al término, o el inverso va a ser mayor que el otro. ¿Sí? Entonces ustedes toman la expresión tal cual y aplican la fórmula. Y ahí ya tienen ustedes dos inecuaciones de primer grado que saben resolver sin ningún problema. El O es una unión. Todo lo de álgebra. ¿Cierto? Entonces ahora resuelven cada una por separado y después la soluciones la unen. Resuelven por separado. Claro, o sea, acá resuelve este por un lado y por otro lado va a resolver este otro. Y después la solución del uno se une con la solución del otro. Entonces resuelvo. No, acá, perdón, ahí sí. Entonces acá aplico el menos, ¿cierto? Propiedad distributiva, cambia todo. Ah, entonces ahora, si quieren más fácil, tal vez visualizándolo en una gráfica, ¿cierto? ¿Dónde está el menos uno? Acá no se incluye, son los X más pequeños que el menos uno. Son acá los más grandes que el 5. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es la solución? ¿Yo no? Entonces, pueden rápidamente apreciar de que una inecuación aplicando la propiedad se lleva a un caso que yo ya sé resolver. Entonces, básicamente, lo mismo que ustedes ya sabían hasta el momento, lo que fue evaluado, pero con un paso extra, básicamente.
No, Claro, es un paso extra, no. Aplicar la fórmula para sacarle valor. Ese es el paso. Porque el uno no se incluye, el 5 tampoco. Y lo infinito nunca se cierra, ¿cierto? De nuevo, apliquen la propiedad. Decimos delante. Ya. Propiedad de valor absoluto. ¿Qué te indica? Que lo que está dentro del valor absoluto va a ser mayor o igual que lo otro, o el inverso va a ser mayor o igual que lo otro. ¿Cómo se resuelve eso? Son dos inecuaciones racionales, que es lo mismo que acabamos de hacer en de la pauta de la prueba, ¿cierto? Entonces tengo que dejar en un lado cero y entrar a resolver. Exacto, tal cual. Entonces, acá nos quedaría, por ejemplo, x más 1, x menos 3, menos x más 4. ¿Sí? Este que está sumando pasa al otro lado restando. Eso me va a quedar mayor o igual que cero. Hago la operación de la resta, ¿cierto? Término a término, para ver qué me queda. Acá me va a quedar x. Con ese menos me va a quedar menos x. Con ese x que está afuera me va a quedar cero. Me va a quedar 12, 13. ¿Vale? ¿No? ¿Dónde? Ah, abajo. Sí, gracias.
Entonces, nada nuevo de lo que ustedes ya saben hacer. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que quiero que recalcar ahora. ¿Sí? Si usted tiene inecuaciones con valor absoluto, se le agrega un paso más a lo que ustedes ya saben hacer. Nada más. No hay que resolver eso. ¿Cuál es la solución de la primera inecuación? ¿Cuáles son los puntos críticos del de arriba? ¿Se puede factorizar? ¿La ven fácil? Si no, eh, ecuación de la fórmula general, ¿cierto? Para la ecuación de segundo grado. Entonces, arriba me va a quedar menos b, que es 0, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que es 13, ¿sí? Partido 2 por a, ¿sí o no? Es, La fórmula general de la ecuación de segundo grado. sí, porque no tiene B. Sí, igual. C13. Entonces, esto me queda más menos 4 por menos 1 queda positivo, y 4 por 13, raíz de 8, 12, 1, 52, ¿cierto? Y acá me va a quedar menos 2. 52. Entonces tendríamos tres puntos críticos. Entonces, los puntos críticos, ¿cuáles serían? Sería, o claro, mejor hagamos el directo a la tabla en realidad, ¿cierto? Perdón. Hagamos directo a la tabla. Y, perdón, para finalizar. Complicarse de gusto. No, no tiene sentido. Después, un poquito más adelante, va a empezar a racionalizar. No sé si conmigo, si no va a ser con su profesor. De que aguántese esa cana. Porque la fórmula general, entonces usted tiene acá esto. ¿Cuánto vale A? Menos 1. ¿Cuánto vale B? No está. 0. ¿Cuánto vale C? Vale 13. Entonces dijimos, puntos críticos van a ser eh, raíz de 52 partido 2 menos raíz de 52 partido 2 y 3. O sea, va a ser uno positivo y va a ser uno negativo. Porque acá este va a quedar más, menos, menos. Este va a quedar menos, menos, más. ¿Mm? A ver, racionalizado, eso sacar. Ah, son raíces. No sé. Fíjate. Sí. O sea, porque la calculadora lo hace. Ya, vamos entonces construyendo la tabla.
puntos críticos más pequeños. Sí, pues. Usted resuelve cada ejercicio por separado. Y acá es donde sí es importante la calculadora, porque ¿cuánto vale cuál es el más pequeño? Porque va del más pequeño, que era el negativo, claro, al siguiente. ¿Cuál es más pequeño? ¿Este número o el 3? ¿Cuánto es aproximadamente esta raíz? No sé. ¿Qué me ayuda exactamente? No, pero exactamente con la calculadora una aproximación buena. Ya, 7,2. Ahí, con eso es suficiente. Excelente. Muchas gracias. 3,6. Pero dividido 2. 3,6. Es que no era tanto más. Es mayor que 3. Entonces va hasta el 3. Consulta. De abajo. Entonces, ahora calculamos los signos. Algún número que acá esté entre el menos infinito y eso, vámonos a la segura, menos 100. Menos 100. Menos 100 al cuadrado va a darme un número positivo. Por ejemplo, acá me daría 100 y le agrego dos ceros más, ¿cierto? Y con el menos que está adelante va a quedar negativo. Más 13 dividido por algo que claramente es negativo también. Entonces, negativo con negativo, positivo. Dos, ¿cierto? Sí, gracias. Ahora, algún número que esté entre esa raíz y el 3. El cero. Entonces, si reemplazo por cero, me va a quedar 13 y abajo me va a quedar menos 3. Más con menos, entre el 3 y el 3,6. Y ahí tengo que entrar a aplicar calculadora. Por ejemplo, el 3,5. Y ahí lo aplico con la calculadora y veo el resultado. ¿Cuánto me dará el resultado de esa expresión? Sería menos 3,5 al cuadrado más 13, dividido 3,5 menos 3. 3,5 es más grande que 3, abajo me va a quedar 0,5, que es positivo. 3,5 al cuadrado con un signo negativo que va a ser más pequeño que el 13, me va a quedar negativo. Menos con más, menos. Y acá me voy al más infinito, entonces puedo tomar el número 1000 o el número 100. Entonces me va a quedar 100 al cuadrado mucho, con negativo menos, menos con más, menos arriba, abajo me va a quedar 100 menos 3 positivo, más con menos, menos. Buscábamos que esta expresión sea mayor o igual que el cero. Entonces, ¿dónde está la solución? Está acá.
Y con todo eso, bueno, y este se incluye, ¿cierto? Sí se incluye. Entonces la solución uno va a ser desde el menos infinito al menos ese término incluido. Ahora falta, porque es cero, ese cumple. Ahora falta resolver esa solución. Entonces, haciendo eso, le va a dar un resultado que va a ser una solución 2. Y la solución final, ¿cuál va a ser? Yo, Va a ser la solución uno unido a la solución 2. Entonces, y con esto queríamos terminar, entonces estamos a la hora. ¿Cuál es el pero de esto? Es que se puede volver largo. Entonces, velocidad. pero, o sea, Difícil no es, es lo que ya saben hacer, pero se puede volver largo. Ahí si le quieren sacar una foto y cualquier cosita. Entonces, el miércoles les traigo sus pruebas, sin falta. Que le vaya bien. Chao. Creo que sí. Chao.